57 países. Transformar nuestro mundo mediante la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La presente agenda es un plan de acción en favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Este plan será implementado por todos los países y por todas las partes interesadas mediante una alianza de colaboración. Estamos resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía, de la pobreza, las privaciones y sanar y proteger nuestro planeta. Estamos decididos a tomar las medidas audaces y transformativas que se necesiten urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Y al emprender juntos este viaje, proponemos que nadie se quede atrás. Los ODS sustituyen a los Objetivos de Desarrollo del Milenio que habían expirado en el 2015, por tanto, nos encontramos en un escenario de 15 años más para poder trabajar respecto a los llamados ahora ODS que venían a hacer cumplir la Agenda 2020. Contamos con 17 objetivos y 169 metas. ¿Vale? Estos 3 objetivos y estas metas son universales, afectan al mundo entero, por tanto, a los países desarrollados como a los países en vías de desarrollo. Son de carácter integrado e indivisible y conjugan las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. La dimensión económica, una referencia muy rápida, según Redcliffe, ya en el 96 decía los efectos externos entre los que destaca el efecto invernadero y la destrucción de la capa de ozono no son consecuencia de la escasez, sino de la imprudencia e insostenibilidad características de los sistemas de producción. Se propone incluir en el cálculo del PIB el coste para el medio ambiente de las actividades económicas e industriales. Respecto a la dimensión social, igualmente Redcliffe dice la gestión y los cambios ambientales están relacionados con 2 procesos, la forma en la que las personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida de algunas personas sobre otras. Dice, el poder que ejercen los países desarrollados sobre los países en vías de desarrollo, debido a las exportaciones de recursos naturales, existe por parte de los primeros sobre los segundos, lo que se conoce como la deuda ecológica, ya que si no se consideran las externalidades ni los costes sociales, los precios que pagan los países desarrollados no reflejan el valor real del recurso y la extracción. En esta dimensión también social, se habla de la equidad intergeneracional, la equidad intrageneracional y la equidad entre los países. Y respecto a la dimensión ecológica, supone que la economía sea circular, que se produce como un cierre de ciclos tratando de imitar a la naturaleza. Es decir, hay que diseñar sistemas productivos que sean capaces de utilizar únicamente recursos y energías renovables y no producir residuos. Tiene como objetivo reducir los efectos ambientales de los productos en el ciclo de la vida. Y solo hacer una referencia, porque estamos en la mesa de los ODS y de la sostenibilidad. El término desarrollo sostenible aparece por primera vez de forma oficial en 1987 con el informe Brundtland, que es un informe que enfrenta y contrasta la postura del desarrollo económico actual junto con el de la sustentabilidad ambiental, con el propósito de analizar, criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador, reconociendo que el actual avance social se está llevando a cabo a un coste medioambiental alto. El informe fue elaborado por distintas naciones, en el 87 para la ONU, por una comisión encabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega. El término desarrollo sostenible o desarrollo sustentable se define como aquel que satisface las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para sustentar sus propias necesidades. Actualmente existen múltiples interpretaciones del concepto de desarrollo sostenible y coinciden en que, para lograrlo, las medidas a considerar deben ser económicamente viables, respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas. A pesar de este reconocimiento de la necesidad de una interpretación integrada de las 3 dimensiones, en la práctica es necesario un cambio sustancial del enfoque de las políticas, programas en vigor. Implica, por tanto, un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, principalmente económica, y a un marco que da también énfasis al contexto económico y al desarrollo social. Sin duda nos encontramos ante una oportunidad única y de profundo calado para la humanidad. Y para entrar en más detalle en todos estos aspectos, contamos con una mesa de personas expertas
y de personas conocedoras de los ODS. Os voy presentando. A mi izquierda está Jorge Manuel Ferreira, es director de la Licenciatura de Servicio Social del Instituto Universitario de Lisboa. Seguido tenemos a Ana Lima, es la presidenta del Consejo General de Trabajo Social y, a su vez, también la presidenta de la FIS, de la Federación Internacional de Trabajo Social de la Región de Europa. A continuación está Larry Aliceda, es vicepresidente de la FIS de la región América Latina y miembro de la ejecutiva de la FIS de Trabajo Social. Continuamos con Silvana Martínez, que tenemos de presidenta a presidenta de la FIS también, de la región de América Latina y el Caribe. Y enfrente de mí tenemos a Jenny Linares, que es presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la región de Lima, Perú. Bien, pues habiendo contextualizado la mesa que nos ocupa, yo os diría, los jefes de Estado, de Gobierno, los altos representantes se manifiestan en el 2015, en septiembre, en esta convención de la ONU, y proponen, ¿verdad?, poner fin a la pobreza y al hambre en todo el mundo de lo que se llama Agenda 2020-2030 hasta el 2030, teniendo como referencia el incumplimiento de los ODM. La primera pregunta que os lanzo: ¿qué opinión nos merece este mandato de la ONU? ¿Qué opinión nos merece que estemos hablando, después de los ODM, de los ODS? Como queráis, eso sí, tenemos que ser un poquito breves porque como la mesa es numerosa y tenemos no mucho tiempo. Sí. ¿Qué? Tú mismo, ¿Para mí? tú mismo, sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo no soy un experto en ninguna materia. Soy un curioso para conocer todas las materias, más eso que otra cosa. Y quería reforzar la idea que he planteado la moderadora de la mesa, que este plano, y estamos hablando de un plano que tiene una mensaje de 17 objetivos, 169 metas. Y entonces nos dice la primera grande interpelación es si el desarrollo sostenible para erradicar la pobreza y crear un desarrollo sostenible es posible medir los objetivos y medir las metas que se pretende atingir, porque se dice también en este plano, ninguna persona debe ser dejada para atrás. Entonces, ¿dónde fica la persona? ¿Dónde vamos a escuchar la necesidad de la persona? Porque está todo definido previamente de forma política. Ese es lo primero. A seguir también nos dice que hay una fuerte componente de los derechos humanos para combatir las desigualdades. ¿A qué tipo de derechos humanos se dirige este plano de desarrollo sostenible de la ONU? ¿A quién y cómo? Porque nuestro gobierno, y ahí entrando un minuto sobre la cuestión de la Agenda 2030 del gobierno portugués y apenas sobre el discurso político gubernamental, nos dice que hay un envolvimiento del Estado con la sociedad civil y con el sector empresarial privado, mas no explica ninguna evidencia cómo se hace todo esto. Que ha adoptado un principio de la Unión Europea sobre la paz, la seguridad y la buena gobernanza. Nos remite también para una intención política, una dimensión del plano gubernamental. Y nos habla también de la importancia que debemos dar a las cuestiones ambientales a partir de la costa oceánica. Y ese es un otro elemento importante. Y después nos habla del combate a las desigualdades, particularmente a la igualdad de género. Y aquí se queda un poco limitando las desigualdades, retomando apenas la cuestión de género y de las perspectivas de género. Una apuesta sobre las sinergias de los diferentes stakeholders. Y ahí nuestro gobierno ha continuado la perspectiva del plano de la ONU y
criado 230 indicadores para medir o desenvolvimento do Plano Nacional de Sustentabilidade, para responder a las políticas europeias e a las políticas de las Nações Unidas. Lo he creado dentro de la CPLP de los países de lengua portuguesa, una red para partilhar experiencias de buenas prácticas, y eso me parece interesante. Y después he dicho, todo esto se pasa para aportar a partir del local y a partir de las municipalidades, del ayuntamiento, que deben definir las políticas de sostenibilidad ecológica y ambiental. Me quedaba aquí. Perfecto. Bueno, yo comentar brevemente que a la pregunta que has hecho, yo pienso que se han vuelto a hacer los ODS de la Agenda 2030 porque no se fue capaz de cumplir con el desarrollo de los anteriores, y al final ha sido como, bueno, una reformulación, una adaptación un poquito más actualizada de lo que quedó sin cumplir en el plan anterior, ¿no?, de los objetivos que has comentado. Entonces, a partir de ahí se vuelven a dar otros plazos, y es donde todos los países, creo que lo que se están planteando es cómo podemos hacer operativo el desarrollo de estos objetivos. Fundamentalmente, y hablando un poco así de los más sociales quizá, pues por ejemplo el de la pobreza, ¿no? No se ha cumplido. Es más, en muchos países de Europa, en concreto, hemos ido viendo cómo, poniendo ejemplo el nuestro, España, se ha aumentado, ha ido incrementando con la crisis y las medidas de austeridad la pobreza y las desigualdades, con lo cual, más allá de haberse cumplido, hemos ido en algunos aspectos para atrás. Bueno, ya esto lo dejo aquí porque es responder a la pregunta brevemente. Sí, por eso estaríamos ante un escenario de esperanza si ya ha habido un previo intento de una organización tan importante y tan internacional como es la ONU, donde se marcan, ¿verdad?, retos de futuro importantes en los llamados ODM. Bueno, y esto no se cumple. ¿Esto se cumplirá? O sea, ¿creemos que este es un escenario más favorable para el cumplimiento de los ODS que de donde venimos? No sé. Inclusive, eso ha sido un punto de discusión por los panelistas. Por ejemplo, varios panelistas han mencionado el por qué hay tantos programas para abordar problemas sociales que precisamente esos objetivos pretenden atender, pero sin embargo esos problemas, lejos de disminuir, se agudizan en nuestras sociedades. Así que yo creo que la pregunta inicial es ¿por qué no han funcionado? O sea, ¿por qué no se han podido establecer? ¿Qué cosas han pasado? ¿Cuál es el análisis crítico que estamos haciendo de lo que no se logró o de lo que se pretende lograr? Así que yo creo que esa es la primera reflexión, porque luego tengo como una análisis puntuales de lo que sería la propuesta de cómo se ve desde mi país, ¿ves? De mi país como colonia y otras cosas. Sí, yo creo que ahí diste en el punto, digamos. Me parece que el punto neurálgico, en realidad tenemos que entender que estas problemáticas, las problemáticas sociales que aborda o que pretende abordar y disminuir los objetivos del desarrollo sostenible son problemas políticos. Entonces tenemos que necesariamente tener una mirada política, y yo creo que no se han logrado estos objetivos, no solo que no se han logrado, sino que se han profundizado a nivel mundial. En la región de América Latina y el Caribe, ustedes saben que no es la región más pobre, sino es la región más desigual de todo el continente, de todo el mundo, sino que, les decía, acá hay una cuestión política, es decir, ¿por qué no se abordaron, por qué no se disminuyeron? ¿Cuál es el escenario? Mientras no se toquen las estructuras de poder que generan estas problemáticas, las del medio ambiente, la de la pobreza, la desigualdad, mientras sigan esos actores y esos factores de poder operando de la misma manera sistemáticamente como lo vienen haciendo, en un contexto de políticas neoliberales, va a ser muy difícil que se puedan cumplir los objetivos del desarrollo sostenible. Quedarán como una expresión de deseo, pero realmente creo que hay que poner entonces el acento, y desde el trabajo social, no solamente desde la cuestión de las problemáticas sociales que abordamos, sino por qué esas problemáticas sociales están hoy en día profundizándose y agudizándose. Si no tenemos una mirada política, nos vamos a quedar con una mirada absolutamente parcial y sesgada. Me refiero a
No, no, no. No, la cámara. Sí, seguro que el diagnóstico de alguna manera lo compartimos, ¿no? Pero dices, tenemos que tocar las estructuras de poder, los sistemas de poder, esto nos hablaba muy bien el primer día Teresa Matús, porque mientras las políticas neoliberales, pero no sé, como que la realidad es tozuda y las políticas neoliberales están aquí. Y no solamente no es que se vayan, es que vienen. Entonces, ¿cómo articulamos, cómo desde vuestras perspectivas, desde vuestros lugares, pensamos qué elementos se pueden dar ahora, qué condiciones se estarían dando en este momento para que fuera más previsible el cumplimiento a 2030 de los ODS, que lo fue de los ODM hasta el 15, ¿no? Bueno, opinar como mejor os parezca, quiero decir que me gustaría que fuera un debate así un poco más dinámico y abierto, en fin, como... O por ejemplo, os lanzo para ir entrando en otra pregunta. ¿El progreso hacia un futuro global sostenible es demasiado lento? ¿Es el indicado? ¿Falta un sentido de urgencia a nivel nacional e internacional respecto de los fondos, de la voluntad política? ¿Son suficientes, son insuficientes? ¿Creéis que en la práctica es necesario un cambio sustancial? ¿Pero cómo? ¿Cómo lo podríamos hacer ese cambio sustancial? Y sobre todo, estamos dentro del ámbito de la estructura profesional. Ahora ya más concreto, ¿cómo desde el ámbito de la estructura? Los consejos, la FIS internacional, los colegios, como sociedad civil, ¿cómo penséis que se puede llevar a cabo esa incidencia? Y que tiene que ver con la primera pregunta, si es importante que estemos hoy aquí discutiendo los ODS. Creo que sí, porque están vinculados justamente con las problemáticas sociales que abordamos, pero además porque nos toca de cerca, ya que muchos de los ODS están vinculados a la agenda global de trabajo social y desarrollo social de la Federación Internacional de Trabajo Social. Nosotros tenemos nuestra propia agenda global, pero que en realidad está vinculada directamente a los objetivos de desarrollo del milenio. Y justamente en algunos espacios de debate colectivo y demás, yo también planteaba estas cuestiones, es decir, bueno, no se puede pensar en la promoción de la dignidad humana y de los valores de las personas, en la promoción o el desarrollo de comunidades sostenibles, desde el trabajo social, si no vinculamos también estas estructuras. Yo creo que el trabajo social tiene un rol absolutamente político y las organizaciones profesionales tienen que construirse en actores políticos que tienen que fijar posicionamientos claros y contundentes ante estas situaciones. No solamente quedarnos con el dato del aumento de la pobreza, sino denunciar por qué ha aumentado la pobreza y cuáles son los factores de poder y los actores que están influyendo a que esto suceda. Creo que tenemos que develar una realidad que muchas veces está oculta, invisibilizada, y que nos entretienen, digamos, con cuestiones, con las expresiones de estas estructuras de poder y que no nos permiten mirar el foco. Entonces quedamos siempre tapando el incendio, pero no vemos qué lo origina. Yo creo que el rol de las organizaciones profesionales es un rol eminentemente político, de posicionamiento fuerte ante situaciones de desigualdad, de injusticia y de opresión. Creo que tenemos que tener aún más presencia y más visibilidad de la que estamos teniendo. Tenemos una potencialidad enorme, no solamente en la cantidad que somos. En la FITS representamos a más de 3 millones de trabajadores sociales en todo el mundo, sino por el conocimiento que tenemos a partir no solamente de la formación de grado y de posgrado, sino de la propia experiencia en terreno de todos nosotros. Digamos, tenemos un capital y un acervo de conocimiento importantísimo. Somos la voz autorizada en este tema de la cuestión social, de la cuestión del orden social y la cuestión de las relaciones de poder, y creo que tenemos que hacer más visible y con mucha más presencia colectiva y pública los posicionamientos del trabajo social ante la falta de cumplimiento y la profundización de estos objetivos que se han planteado.
Bueno, creo que no se escucha acá, ¿no? Bueno, con respecto al trabajo que viene realizándose en Perú, ¿no? Para poder dar un posicionamiento de visibilizar el trabajo social que debe de apuntar hacia que se cumplan los objetivos, ¿no? Desde el año pasado nosotros hemos estado como colegio profesional levantando una información a través del poco cumplimiento que se hace a través de los programas sociales en el Perú. Ese tipo de trabajo se viene haciendo a través de public reportajes que vienen a denunciar, ¿no?, que los programas sociales no llegan a la mayoría de la población ni tampoco a los más necesitados. Y si bien es cierto, ¿no?, el gobierno muchas veces no nos escucha, porque lo que dijo hace un momento Silvana es muy importante, la fortaleza del gremio, ¿no?, para denunciar, para empoderarnos, ¿no?, el hecho de estar todos juntos como representación a nivel de la federación, a nivel de nuestras organizaciones, a nivel de las propias colegas, ¿no?, podría ser más efectivo nuestro trabajo. Y como bien se dice, pues los trabajadores sociales somos la voz de los más indefensos, los que tenemos la oportunidad de poder hacer llegar hacia las autoridades lo que se viene incumpliendo, pero frente a la corrupción que se viene dando en todos los estamentos políticos, ¿no?, y que son una vergüenza, ¿no?, porque son un flagelo en lo que se viene trabajando en todos los países, tenemos que ser más duros, debemos de pronunciarnos con más fuerza, ¿no?, y debemos de tratar de que el colectivo sea más fuerte y más solidario, y que participen activamente en la construcción de estos objetivos para que estas políticas puedan ser más visibles como corresponde, ¿no?, para poder lograr que se cumplan los objetivos de erradicar la pobreza, ¿no?, de todo lo que se está tratando en esta mesa en este momento. Uno de los pensadores de la escuela crítica, Horkheimer, decía que teníamos que ver el edificio social en su totalidad. Y yo tal vez difiero un poco del planteamiento de que, ¿verdad? Y no estoy diciendo que este sea su visión, de que tenemos que conformarnos o ver la implantación de las políticas sociales que van a trabajar con esos objetivos desde el capitalismo, porque es lo que tenemos. Lo que sucede es que precisamente el capitalismo como sistema se nutre de las desigualdades que pretenden combatir esos objetivos. Así que es una contradicción desde nuestra perspectiva para el trabajo social intentar implementar esos objetivos desde sistemas capitalistas que se nutren de que no se logren esos objetivos. Así que yo creo que desde ahí nosotros tenemos que partir un tanto a conceptuar nuestra mirada profesional. El objetivo debe ser la emancipación y la emancipación de las comunidades, pero que las políticas sociales que se gesten desde los gobiernos sean también políticas sociales que promuevan esa emancipación y liberación de las personas y las comunidades. Que las mismas comunidades puedan también asumir el control político de sus entornos, desarrollando políticas sociales que respondan a sus interseccionalidades, a sus particularidades como comunidad. Por ejemplo, en Puerto Rico nosotros tenemos varios sistemas o varias políticas sociales dirigidas a atender, ¿verdad? Se puede decir que van dirigidas a atender estos objetivos, pero son políticas sociales que se gestan desde Estados Unidos, porque somos una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que todas las políticas de educación las gesta un gringo allá en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nuestra realidad caribeña, latinoamericana, hispanoparlante, y entonces tenemos que el 18% de nuestros jóvenes no terminan la escuela, porque son políticas educativas que no están diseñadas para nuestra realidad. O sea que cuestionar esas contradicciones tiene que estar en el DNA del trabajo social, precisamente porque no se logran los objetivos porque se intentan implementar dentro de un sistema que vive de que esos objetivos no se logren. Sí. Sobre lo que la compañera, que no sé el nombre, que está, sí, que ha hablado que el trabajo social tiene un rol político. Claro que el trabajo social tiene un rol político, mas no tiene apenas un rol político, tiene un rol de ciudadanía participativa y tiene también un rol de mejoría de bienestar y calidad de vida de toda la persona, independiente de su situación social, económica, cultural o donde esté. Y ahí
Me pregunto cómo interagimos todos estos roles a la vida comunitaria o los territorios donde trabajamos con la persona. ¿Cómo hacemos toda esta interacción de movimiento, de comunicación, de interacción y de escucha unos con los otros? Porque se produce sostenibilidad cuando aplicamos apenas los modelos de social advocacy, de empower, que está mucho a la moda hoy en trabajo social, empower. Por veces costumo decir que ese empower no es para beneficio de la persona, mas para desbeneficio de la persona. Y hay que tener ahí algún posicionamiento crítico también, no olhar para la profesión. Y hay la necesidad de un análisis más reflexiva, centrada a la práctica y analizar y evaluar los impactos que la práctica profesional tiene en la mudanza de vida de la persona, porque eso nos mete en debate qué sostenibilidad tiene la nuestra práctica para cambiar o transformar la vida de las personas. Y estos elementos, estos planos o estas directrices internacionales son elementos que nos obligan a interpretarlos y a mirarlos a luz de los principios, de los valores y de los referenciales teóricos que orientan toda la práctica, la intervención educativa y profesional en trabajo social. Muy rápido. Ahí está. Muy bien. Sí, bueno, yo respecto a España decir que en el último informe que se ha presentado del cumplimiento en España de los ODS hemos subido en el ranking 5 puntos, estamos en el número 25, pero había también áreas que habían involucionado, es decir, en las que habíamos ido para atrás, ¿no? Y justo desde el punto de vista de las sociales son la igualdad de género. La igualdad de género es como que había perdido puntos, y también hablaban del impacto de la pobreza en la infancia y el desempleo de los jóvenes, con lo que eso puede traer, además, pensando en la sostenibilidad para el futuro, ¿no? Sí que el Gobierno, el ministro, en una intervención que tuvo en la elaboración de este informe, marcó como objetivo de país pasar al número 10, del 25 al 10. Quizá lo que nos tengamos que plantear es lo que aquí estamos hablando, ir a lo profundo, ¿no? De ver cómo están planteados esos objetivos, por qué si no se cumplieron los ODM, por qué hacemos unos ODS, cómo se han hecho, el planteamiento inicial que habéis hecho. Y también ver esa posibilidad de ir para atrás, es decir, que lo podemos conseguir, pero al año siguiente ocurre alguna crisis y podemos ir para atrás. Entonces, el cómo ir consensuando que esa estructura, ¿no?, sea siempre increchento y no vayamos para atrás, que es algo de lo que hemos hablado con las medidas de austeridad. Y luego, como trabajadores sociales, estoy totalmente de acuerdo en el planteamiento que habéis hecho de el papel que podemos tener en esa idea que hemos tenido siempre, ¿no?, de reforma social, es decir, de poder poner sobre la mesa como órgano consultivo lo que nosotros queremos, nuestra mirada, nuestra visión o nuestro análisis, y eso lo tenemos que hacer pues en cualquier oportunidad que tengamos, ¿no? Y de hecho es verdad que hay países como Alemania y alguno nórdico que han establecido ya un método para consultar al mundo empresarial, a los colegios profesionales, a la sociedad civil, de alguna manera un poco participativo, y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros como colegios profesionales, estructura profesional, para poder incidir y tener ahí un papel importante. Y para eso también tenemos que estar preparados, porque cuando hablamos de sostenibilidad, a mí me costó mucho entender cómo nosotros podemos incluir yo digo, como que no soy experta en esto, pero sí es verdad que me costaba verlo, ¿no? Y haciendo un análisis, yo creo que un valor añadido que tenemos como profesión es nuestro trabajo social con comunidades. En las comunidades es donde no solo se mira el entorno, o sea, la persona, sino el entorno, y cómo podemos medir, y en eso seguro que las personas como tú, Jorge, académicas expertas en esto de indicadores, cómo podemos medir el impacto que tiene nuestro trabajo como trabajadores y trabajadoras sociales en la comunidad.
Y en la sostenibilidad, por tanto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que esas ciudades sean habitables, amigables? Todos estos temas que tenemos en este congreso, ¿no? Cómo que sean más accesibles, cómo que sean más amables y generen más felicidad en las personas que viven y conviven en ellas. Eso es lo que nosotros, como trabajadores sociales, tenemos que saber medir. ¿Cuál es nuestra aportación? Y para eso también necesitamos formación en los grados, en los posgrados, el hacer doctorados. Aquí ha venido precisamente una compañera portuguesa que su doctorado ha sido sobre esto. Tenemos que investigar sobre ello y aprender, porque yo creo que siempre hemos vinculado la sostenibilidad con el medio ambiente y lo hemos visto como algo que no nos incumbía como profesión, ¿no? Algo que no era tan social y lo hemos dejado en manos de otros, ¿no? Entonces, primero tenemos también que vernos en ese papel y hacer que las compañeras se vean en ese papel, formarnos en ello y a partir de ahí elaborar también nuestra aportación, ¿no? Que yo creo que es el reto que también tenemos Ivana, ¿no? y Larry y Jenny, las organizaciones profesionales, ¿no? Que, bueno, pasar del discurso a decir yo, que soy trabajadora social y estoy aquí trabajando en este ayuntamiento, en mi día a día, ¿qué puedo hacer por contribuir a la sostenibilidad? Y eso se lo tenemos que dar a la gente un poco pautado también, ¿no? Porque es difícil de ver, a mí me cuesta, ¿no? Y sería una gran ayuda por nuestra parte más macro, ¿no? Por tanto, ¿podríamos decir que estamos ante un problema ético? Es decir, si por sostenibilidad estamos entendiendo cómo abordar las situaciones de presente, salvaguardando que las futuras generaciones no le dejemos un escenario peor. Es una cuestión de carácter ético. Es decir, nuestra responsabilidad pasa por cómo, o sea, no podemos... Ético-político. Exactamente. Bueno, planteo ético, pero creo que hay un componente ahí importante en este sentido. ¿Puedo? Esa es una cuestión muy seductora, porque creo que estamos esperando un problema de compromiso humano. Es lo compromiso que tenemos que hacer todos para un desarrollo sostenible, porque tenemos que apostar a los nuevos conocimientos que cada persona tiene de su vida, porque hay muchos años que estamos laborando sobre la cualificación de la población. La población tiene medios de aprendizaje, de conocimiento, y cómo estamos valorando los conocimientos que vienen de la experiencia de vida de cada uno para se implicar y para trabajar con nosotros que decimos que somos los expertos, los intelectuales, sobre lo que vamos a hacer con las personas. Creo que aquí es lo grande cambio que tenemos que hacer. Bueno, en ese sentido yo sí coincido en que hay unos aspectos éticos, pero nosotros en Puerto Rico lo hemos trabajado desde una perspectiva ética política, y nosotros tenemos un proyecto ético político profesional en Puerto Rico que parte de un nosotros y nosotras, donde desde el colectivo del trabajo social y desde los saberes que producen esos trabajadores y trabajadoras sociales que están trabajando con las comunidades, con las personas, se producen entonces las instancias que nos permiten estar conscientes de esas contradicciones y buscar la manera adecuada de trabajarlas. Ahí trabajamos nuestra autoimagen profesional, los objetivos de la profesión, estamos cuestionando totalmente todas las instancias de nuestro quehacer profesional. Nosotros creemos yo creo, ¿verdad?, que no se pueden implementar estos objetivos desde un profesional situado en un espacio de poder que ignore los saberes de las comunidades y que formen parte de sistemas opresivos que no reconozcan la ciudadanía, que es un asunto que trabajó el compañero, y que no trabajen desde un enfoque de derecho. Yo no soy de los que creo que todo cabe en trabajo social, o sea, yo no creo eso. Hay teorías, hay acercamientos, hay cosas que son incompatibles con los principios de nuestra profesión, y yo creo que estar conscientes de eso es sumamente importante. Yo no creo que esto es una cosita que yo, dependiendo cómo esté hoy, pues voy a escoger el acercamiento que voy a utilizar. Así que si tenemos unos objetivos bonitos, porque los 17 objetivos son bonitos, son lindos. De nada sirven si no trabajamos desde una perspectiva que enfrente las condiciones sociales que le sirven de base para esas desigualdades que vivimos. Pero esas formas
tienen que tener, de esa forma de abordarlas, tienen que tener los insumos, las rutas de las mismas personas que viven esas desigualdades a base de sus interseccionalidades, como dijo ahorita, lejos de las categorías binarias, porque inclusive he escuchado con preocupación que cuando hablamos de género hablamos de hombre o mujer. Y a veces se excluye las diversidades sexuales, no hablamos o tenemos miedo de hablar de los colectivos lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero y queer, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas tenemos que incluirlas en nuestros lenguajes profesionales y alejarnos de lo binario desde una perspectiva decolonizadora. Y finalmente, yo creo, para no callarme y no hablar tanto, que también tenemos que cuestionar estos objetivos. Tenemos que cuestionar inclusive la manera en que están construidos algunos de ellos, precisamente cuando hablamos de género, y vamos allá, dice, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y yo veo poca referencia o ninguna referencia ahí al colectivo del que yo formo parte, ¿verdad? Como un hombre gay. Así que es importante que ese tipo de circunstancias se trabajen y se aborden cuestionando los mismos objetivos, inclusive cuestionando lo que queremos decir con sustentabilidad y lo que queremos decir con el desarrollo. Porque si vamos a ver el desarrollo como los países alegadamente desarrollados, en Estados Unidos, donde 45 millones de personas no tienen que comer todos los días, pues ¿desarrollo para quién? ¿Verdad? ¿Desarrollo para qué? Así que esas cosas tenemos que cuestionarlas y trabajarlas y tenerlas en consideración en nuestro lenguaje profesional y en la reflexión crítica que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? A mí me gusta mucho Horkheimer por la forma en que habla, ¿verdad? Y aborda lo que en sí significa lo crítico, y con esto termino. Decía que la teoría crítica no tiene de su parte otra instancia específica que el interés vinculada a ella misma en la supresión de la injusticia social. Y hacia eso debemos caminar, pero no desde una perspectiva de poder para reproducir las mismas relaciones de poder que se han experimentado históricamente, sino desde una perspectiva emancipadora y decolonizadora. Sí, yo para complementar, adhiero, ¿no?, a las palabras de los compañeros. Creo que acá se incorporó una cuestión fundamental para el trabajo social, que es la cuestión de la formación. Acabamos de tener una mesa justamente donde se estaba discutiendo los planes de estudios y el perfil de trabajadores sociales que requieren estos tiempos históricos y nuestras realidades concretas. Y creo que, y asumo también la postura de Larry, que no todo da lo mismo, que no todas las teorías apuntan a la emancipación y a la liberación y a la felicidad del pueblo, de los ciudadanos, que hay un eclecticismo muy importante en trabajo social y en la formación de trabajo social, y no siempre están claras las diferencias epistemológicas, éticas e ideológicas. No es lo mismo, no se puede poner al mismo nivel cuando hablamos del trabajo social contemporáneo, al marxismo, al funcionalismo, a la hermenéutica. Digo, no es lo mismo, porque hay perspectivas que tienden a la liberación y hay perspectivas como el funcionalismo parsoniano o el humaniano que apuntan a reproducir el sistema de desigualdades sociales, digamos. No es lo mismo. Entonces, como trabajo social, creo que tenemos que discutir, pero profundamente, sacarnos nuestra camiseta que cada uno tiene y ver realmente cuál es el trabajo social que queremos construir para que realmente podamos aportar a una sociedad más justa y humana. Y creo que la gran potencialidad del trabajo social ante la escasez de los recursos y las necesidades ilimitadas que tenemos en estos momentos es trabajar con la dimensión simbólica, subjetiva y social del trabajo social. No solamente con la material, que siempre es limitada y parcial, sino hay un potencial enorme en trabajo social en esa dimensión interventiva que es la dimensión simbólica, social y subjetiva. Trabajar desde la singularidad de los sujetos no es lo mismo que trabajar desde el individuo, digamos. No importa en el lugar que trabajemos, ni siquiera la problemática que trabajemos. Si tenemos claro cuál es el perfil y el rumbo que queremos para el trabajo social, qué trabajo social queremos. Yo que estoy trabajando con situaciones singulares, pero los sujetos en sus singularidades siempre responden a colectivos, al colectivo de género, al colectivo de clase, al colectivo de etnia. Digo, no viene el individuo despojado de todo lo demás.
viene una mujer en calidad de trabajadora, en calidad de inmigrante. Entonces, tenemos que tener esa mirada social, holística, integral, más allá que físicamente todos los días atendamos esas situaciones particulares. Entonces, una cosa es hablar de sujeto y otra cosa es hablar de individuo, otra cosa es hablar de cliente y otra cosa es hablar de usuario. Tienen de por sí perspectivas ideológicas absolutamente distintas, incluso hasta contrapuestas. Ese debate también nos debemos los trabajadores sociales para poder decir desde dónde estamos mirando la realidad, desde dónde estamos leyendo los objetivos del desarrollo sostenible, porque no hay una sola manera de mirar la realidad. Y la mirada tiene implícita la práctica. De acuerdo a cómo yo entiendo, cómo yo miro, cómo yo pienso la realidad, voy a actuar en consecuencia. Entonces, tenemos que darnos, creo que esos debates, desde dónde estamos entendiendo los objetivos del desarrollo sostenible, quiénes construyeron estos objetivos del desarrollo sostenible, desarrollo para quién, en contra de quién, a costa de qué, digamos, ¿no? Esas cosas creo que son las estructurales, como verán, estamos yendo a fondo, digamos. Creo que es un debate que tenemos que darnos en el trabajo social contemporáneo. ¿Alguien más? Y después el caso de Argentina es para llorar. Si les cuento. El caso de Argentina dice que es para llorar. Bien, como andamos ya con el tiempo un poco justo, se han dicho cosas bien interesantes y están dentro de los retos que tendríamos así, a corto y medio plazo, en el trabajo social para favorecer, para contribuir, para poner en el buen camino el cumplimiento de los ODS, así concretos, algunos y un poco relacionado quizás con la buena práctica que tengáis en vuestros países. Pues eso, algunos retos me da igual, 3, por dar un número. Si son 5 tampoco pasa nada, ¿no? Pero un poco estos retos desde el trabajo social para llegar a este buen cumplimiento de los objetivos. Uno primero era una invitación a todos los trabajadores y trabajadoras sociales. Es que aprofunda y valora una intervención cualitativa baseada en focus grupo y no una metodología o una intervención cuantitativa positivista, porque eso es el marco de la sociología y de otras ciencias. Nuestro marco es más importante de momento para cumplir los objetivos que tenemos. Y mira el ejemplo de los programas de renta adecuada que están siendo discutidos por algunas partes de los expertos de economía de la Europa, y son los economistas que eran totalmente quantitativos que ahora se meten trabajando en focus grupo, en cualitativo, es descubierta de lo que hacemos a tantos años. ¿Cómo valoramos esto? Esa es la primera invitación que os dejo hacer. Como ejemplos de buenas prácticas, nosotros a la academia lo tenemos hoy dentro del programa de doctorado, que yo soy director, aquí está como director de licenciatura, soy de doctorado, mas es igual, no tiene problema sobre eso. Mas lo tenemos una tesis defendida en trabajo social sobre las cuestiones de sostenibilidad, lo tenemos más 3 en finalización, y lo estamos envolvidos en un programa de investigación dentro del programa de Marie Curie con otros parceros para desenrolar toda la pesquisa y el conocimiento de trabajo social en este dominio. Me perdona más a esta hora del día hablar la vuestra lengua comienza a ser un poco. Lo otro es que lo tenemos los orçamentos participativos, mas dentro de los orçamentos participativos, que es una nueva modalidad de todas las municipalidades, de los ayuntamientos, hay que cuestionar cómo se discute este orçamento participativo, porque se mete en debate y con un plazo para recoger informaciones. Si ninguna persona ha hecho ninguna aportación o ninguna sugerencia, se encerra y ha sido un orçamento participativo, más que ninguna persona ha participado en el orçamento participativo. Ahí el trabajo social tiene que hacer. Y la otra experiencia es los ecobairros
para mejoría de la calidad de vida y reducir un poco las diferencias de espacio urbano y de espacio un poco de realojamiento social o de clase social más baja, una integración mayor dentro de la ciudad y de todo eso. Bueno, me calmo. Continúes, como ves. En Argentina, les decía, bueno, lamentablemente hace 2 años tenemos un gobierno absolutamente neoliberal y neoconservador que han profundizado todos los indicadores de pobreza. Tenemos 1,5 millones de nuevos pobres desde estos 2 años que asumió el actual gobierno. Los indicadores de indigencia, argentinos que no tienen para comer ni siquiera una vez al día, siendo un territorio absolutamente un país rico en sus recursos naturales. En cuestión del objetivo de la desigualdad de género, ha aumentado notablemente la cantidad de los femicidios. Tenemos una mujer muere cada 30 horas en Argentina y una adolescente cada 18 horas en Argentina. Desmantelamiento de los programas sociales de protección social, van por la reforma laboral, por la reforma previsional. O sea que si ahora tendría que decir si mi país cumple con los objetivos de desarrollo sostenible, la respuesta es no. Ahora, tuvimos una experiencia interesante en el gobierno anterior, donde la ministra de Desarrollo Social de la Nación por primera vez fue una trabajadora social, que empezó a implementar una política construida desde el territorio, desde las bases hacia arriba, que fue una experiencia de buena práctica muy interesante a través de mesas de gestión y desarrollo local, donde se trabajaba en los territorios con los distintos actores territoriales, con las ONGs, también bajo el Ministerio de Desarrollo Social tenía oficinas, ¿no? Y descentralización en los territorios provinciales, entonces también la Nación tenía una cercanía directa con distintas provincias, distintas comunidades, pero a su vez trabajaban los actores de la educación y también estaban los vecinos, las organizaciones sociales, comunitarias. Y esto permitió, digamos, generar una agenda de trabajo, evaluar las necesidades sentidas, las necesidades reales, porque en general, ¿cómo son las políticas sociales? Los diseñan alguien de alguna oficina en algún lugar que nadie sabe y después uno tiene que implementarlas y ejecutarlas y obviamente fracasan porque están diseñadas para un contexto y para una realidad que nada tiene que ver con el que uno está trabajando en el territorio. La verdad que esto permitió tener experiencias muy interesantes, no solamente porque había una participación real de los distintos actores locales y en los territorios, sino porque a partir de la información y de la construcción de una agenda colectiva empezaron a generarse programas y políticas públicas que después sí se diseñaban en el área del ministerio, tomaban un rango ministerial y volvían a la comunidad, pero ya en base a todo un trabajo previo de los actores y de los protagonistas que después eran los propios destinatarios de las políticas. Creo que ahora tenemos una abogada como ministra de Desarrollo Social, ha desmantelado absolutamente todos los programas, toda la lógica de trabajo y volvimos a los programas enlatados que construyen, está lleno de abogados ahora el Ministerio de Desarrollo Social, así que diseñan cosas que se les ocurre y bueno, los trabajadores sociales se ven de maravilla porque encima sin recursos tener que aplicar ese tipo de políticas. Pero creo que es muy interesante la experiencia de poder trabajar en los territorios, trabajar con los protagonistas, con los actores, trabajar de manera interinstitucional e interdisciplinaria, porque también no solamente estaban trabajadores sociales, sino distintas disciplinas, estaban también los agentes de salud y demás. A partir de ahí construir la política que después se va a tomar ese rango ministerial, va a tener el presupuesto que corresponde y se aplicaba, digamos, en territorios regionales, ¿no? Que también cada región, por lo menos en la Argentina, no tiene nada que ver con la otra. Entonces, creo que eso es una experiencia importante y que se puede tomar como para replicar en otros espacios, por lo menos la metodología de trabajo. Bien, bueno, respecto a los retos, yo había recogido aquí alguno de ellos, es la última pregunta que has lanzado, Emi,
Bueno, pues la idea, por hacer un poco de resumen, ¿no?, de cuestiones de las que hemos hablado, sería tener un planteamiento global a favor de las personas que cuestione el sistema capitalista, que cuestione el patriarcado, los sistemas de poder, es decir, ir un poco más que a obedecer un poco a ver qué han aprobado en los ODS de manera operativa y ponernos a trabajar. Primero habría que hacer una reflexión cuestionando los sistemas desde los que se han desarrollado, ¿no? Entonces, sería además, como trabajadores y trabajadoras sociales, poner en valor la acción comunitaria del trabajo social en los contextos actuales. Para eso yo creo que tenemos una larga trayectoria. Nuestras pioneras, como hemos hablado tanto de James Adam y la Hull House y todo esto, pues en ese trabajo comunitario. En el caso de España, pues habría que retomarlo, porque lo practicamos poco. Hemos ido más hacia un trabajo quizá individual de casos y de familia, pero no tanto al comunitario. Abordar todas las nuevas tecnologías y la investigación social en cuestiones directas que tienen que ver con la sostenibilidad, es otro de los retos que había recogido, y luego potenciar experiencias cooperativas de producción y consumo, hablar de la economía del bien común, empresas de inserción social, es decir, incorporar la ética a todo lo que hagamos también desde ese punto de vista. Y además potenciar, bueno, la gobernanza multinivel en la defensa de los estados de bienestar, por qué no decirlo, la protección social siempre por delante. De hecho, en España, si hemos destacado en algo en estos informes, es con el sistema sanitario. Es lo que nos ha puesto en el ranking donde nos ha puesto, ¿no? O sea, también conservar lo bueno que tenemos, ¿no? Lo bueno y mejorarlo. Sí que, además, potenciar esas redes de solidaridad de las comunidades territoriales y virtuales y los movimientos sociales ante el efecto de la crisis. Yo creo que también tenemos que tener claro el enfoque de derechos y la participación de la gente. Eso para nosotros es una forma de hacer que está clara como profesionales, y que además, como trabajamos, no todos, pero sí muchas de nosotras y nosotros en ayuntamientos, yo creo que eso es desde lo local, desde el municipio, es donde pasan las cosas, donde se genera el desarrollo local. Entonces, si sabemos encajar nuestra sabiduría en ese tema y enlazarlo con la sostenibilidad, yo creo que podríamos hacer un buen trabajo. Si además sabemos medirlo y demostrar el efecto positivo y el impacto que está teniendo nuestro trabajo en ese desarrollo, sería fantástico. El saber medirlo, el poder. Este congreso se ha basado mucho en todo eso de saber medir las cosas y saber medir nuestro impacto, porque al final, si se nos mide con criterios económicos, pues no sale nada positivo, ¿no? Entonces, y luego la formación, ¿no? Lo ha dicho, investigación, formación de la que hacemos también a veces en las estructuras, que es esa formación continua, ¿no?, de la práctica, y formación formal, académica, desde el grado, los posgrados y el doctorado. Eso es, además, aprovechando que está aquí Jorge, que ha comentado, tiene un doctorado europeo de los mejores que hay en trabajo social, yo creo del más prestigioso, y aprovechando que está aquí, lanzarle también ese reto a él, ¿no?, y que lo recoja porque merece la pena. Yo creo que es avanzar en conocimiento, en sostenibilidad en trabajo social. Sí, muy bien. Bien. Pues yo creo que se ha hecho una introducción, ¿verdad?, en lo que el tiempo nos ha permitido al análisis de los ODS, y quizás podríamos un poco concluir con esto de que no vamos a hacer un acto de fe desde el trabajo social en relación a los ODS. Es decir, que esta profesión tiene mucho que decir, ha tenido mucho que decir sobre los derechos, las libertades, cómo abordar y cómo atender a las personas desde la dignidad y desde el reconocimiento individual de cada una de ellas. Y sin lugar a dudas, lo comentábamos también, blanco sobre negro, la Agenda Global 2030 puede ser impecable, ¿vale?, con algunas matizaciones que planteaba Larry, que yo comparto también, ¿no? Es decir, todo es cuestionable, pero es verdad que blanco sobre negro podríamos decir, oye, el escenario es perfecto, en 15 años esto lo vamos a conseguir sí o sí, porque las condiciones, entender, la ONU, 157 países en aquel momento, 193 en este, que vienen asumiendo el compromiso de los ODS. Pero el trabajo social, entiendo que no vamos a hacer un acto de fe pensando que nuestros gobernantes, ¿verdad?, han hecho un planteamiento
que es interesante y que, bueno, pues se vaya a cumplir, sino que hay un compromiso profesional, hay un compromiso desde la ética, hay un compromiso desde la ideología, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y entrando a analizar aspectos, pues eso, de investigación, de formación, de ver por dónde van un poco las trayectorias. De hecho, anualmente están los informes globales de ranking y esto es interesante porque, ¿verdad?, a veces a los países, pues esto de estar en un ranking y tenerlos en el 25 cuando quiero estar en el 10 o cuando pienso que tengo que estar en el 4, pues es interesante y quizás sean también herramientas que a nosotros desde la profesión nos sirvan para poner en evidencia que las cosas igual no se están haciendo correctamente o al ritmo que se tuvieran que hacer. Una cosa sobre la formación. La formación hoy tiene un modelo que permite rentabilizar muchísimo todas las competencias, las habilidades y al mismo tiempo reforzar la autoestima de todos los profesionales, que es lo que he dicho en Lima. Los colegios, las asociaciones profesionales, en mi punto de vista, con la mía reflexión actual, creo que deberían, en vez de crear pequeñas acciones de formación continua, que no atribuye ningún reconocimiento a no ser un certificado, un diploma, que la mayoría de los empleadores no lo valoriza. Lo pueden hacer mucho con las universidades y lo profesional recibir un certificado con STS y con eso poder actualizar todo el currículo profesional todo el tiempo, porque lo podemos organizar este tipo de sesiones como unidades curriculares únicas, con 20 horas de educación, 15 horas de educación, y se atribuye un certificado de reconocimiento de STS, de valoración académica, y que actualiza el currículo profesional académicamente. Y ahí lo pueden asociar créditos que le permiten, al fin de un periodo de reflexión y de decisión, entrar en otro título académico, pasar a un máster, pasar a un doctorado, porque lo que tiene que hacer hoy es fortalecer los números de CTS que se van asociando al currículum. Y eso es una potencialidad que no se está haciendo a nuestra profesión, a nuestra área de conocimiento. Y que ahí valoriza mucho los intereses del profesional por regresar de nuevo a la universidad y crear una buena relación con la universidad y con los teóricos, ¿sabes? Bueno, por veces me dicen que soy un idealista, más lo intento y lo tengo creado e implementado en Portugal, una serie de cosas que algunos años atrás la mayoría de mis compañeros decían que yo era loco, que no lo iba a conseguir y que no era posible, y ahora están caminando bien, ¿sabes? Los supervisores, por ejemplo, de las prácticas del primer ciclo, que tienen por la universidad un reconocimiento de frecuentar una unidad, un curso semestral gratuito con reconocimiento de CTS, se hace la evaluación. Y eso ha mejorado muchísimo la abertura de los equipos de profesionales para recibir estudiantes y trabajar conjuntamente con el profesor, con la universidad. Y eso se está cambiando. De momento lo estoy teniendo estudiantes que hacen la licenciatura, terminan con 20 años, se meten en el máster y el 22 están en el doctorado y que van a terminar el doctorado con 26, 25 años. Y esto es un cambio tremendo a nuestra profesión, a nuestra área de conocimiento. Y eso lo creo que es posible para nosotros en toda la parte de momento. Hay que hablar, hay que dialogar entre unos y otros y maximizar lo que tenemos disponible. Porque certificación lo tenemos toda la certificación como cualquier otra área. Lo tenemos licenciatura, mestrado, doctorado, investigador e investigación. ¿Qué queremos más? Bueno. Muy bien. Muy bien. Pues incrementar nuestras alianzas. Sí, efectivamente. Efectivamente, también para desde el trabajo social contribuir al cumplimiento, al mejor cumplimiento de los ODS, pasa porque generemos escenarios de alianzas y de oportunidades. Por tanto,
una tarea más del trabajo social, bueno, una de siempre, ¿no? Pero bueno, en este momento es vinculada a los ODS. Gracias realmente por vuestra contribución y por vuestra participación en esta mesa, ¿vale? Gracias.